Bienvenidos al módulo 1 del curso especialista en telecomunicaciones. En este primer módulo estaremos viendo diferentes temas relacionados con el concepto de red, las redes, las topologías y el tráfico de las redes. El módulo 1 se compone de 8 temas. El primer tema, que ya ha sido visto, trata sobre los conceptos de red. El segundo tema, que veremos a continuación, trata sobre la arquitectura y componentes que se encuentran en la red. El tema 3 desarrolla las funciones esenciales de las redes. El tema 4 trata sobre la problemática de las topologías y específicamente las topologías de las redes. El tema 5 desarrolla la herramienta matemática para el cálculo de topologías que se realiza por medio de los grafos. El tema 6 da los conceptos básicos de distribuciones estadísticas, las colas, el tráfico y finalmente se concentra en el tráfico telefónico. El tema 7 desarrolla diversos ejemplos de cómo resolver las topologías en la práctica. El tema 8 desarrolla las topologías para las redes locales LAN, es decir, las redes de datos que se utilizan en las empresas. La arquitectura de una red es un elemento central. Dependiendo de cuál es la historia anterior del estudiante, puede estar acostumbrado a las redes de estilo telefónico, donde la conectividad es punto a punto, o a las redes de datos, donde la conectividad es por medio de un medio compartido. Justamente consideraremos en estas dos transparencias estas dos problemáticas. La que estamos viendo primeramente es el caso de un medio compartido, medio con el cual se realizaron las primeras redes de datos locales para interconexión de computadoras. El por qué se las hizo con tal arquitectura es un tema de economía de conexión. Lo que estamos viendo en el gráfico es que existe un único medio, podría ser un bus o podría ser un anillo, que conecta a todos los nodos entre sí. La problemática a primera vista es si en ese medio existe más de un canal. Si solamente existe un único canal en el medio, solamente podrá establecerse una comunicación por vez, lo cual quiere decir que para poder dar distintas comunicaciones tendrán que tomarse turnos y no se podrá utilizar el medio hasta que este medio esté libre, lo cual quiere decir que la estación, el nodo, tendrá que tener la posibilidad de esperar antes de poder transmitir una comunicación. Se ven en las esquinas los elementos centrales de esta arquitectura. Es con control distribuido, es decir, cada nodo se controla a sí mismo, pero no hay ningún elemento de control central para la red. Es una conectividad compartida, es decir, la conectividad está compartida entre todos, cualquiera de ellos puede acceder al medio, habrá que generar algún método para arbitrar el medio. Es un acceso distribuido, por el cual cualquiera puede acceder de cualquier lugar, cualquier nodo puede acceder de cualquier lugar, y las funciones están distribuidas. Cada uno de los nodos tiene una parte de las funciones o las mismas funciones. El segundo tipo de arquitectura que estudiaremos es la arquitectura con medio dedicado, en donde se establecen enlaces punto a punto, es decir, la típica conexión entre teléfonos. Lo que se ve en esta arquitectura es que existen una cantidad de nodos terminales que en el gráfico se ilustran en los extremos derecho e izquierdo de la figura. Y existen una cantidad de nodos de acceso y nodos de tránsito que permiten que la interconexión se pueda realizar entre cualquier nodo terminal de origen y cualquier nodo terminal de destino. Como en este tipo de arquitectura sí existen canales, pues se deben manejar comunicaciones simultáneas, habrá que considerar alguna problemática para establecer qué cantidad de conexiones simultáneas se pueden manejar en cada uno de los enlaces. En principio, las conexiones de acceso serían de un único canal con una única posibilidad de conexión o de enlace. Es decir, cuando uno tiene un teléfono, solamente puede hablar con otra persona a la vez, una única comunicación y no más de una. Si eso fuera una terminal de datos, posiblemente hubiese más de una posibilidad de comunicación a la vez, es decir, varias simultáneas. Veremos posteriormente cómo se resuelve esa problemática. Volviendo a la problemática de la arquitectura, vemos que en la arquitectura existen distintos nodos de acceso que se pueden conectar con otros nodos de accesos, en principio con una ruta directa, por ejemplo, la que une el nodo de acceso 1 con el nodo de acceso 2,
o por una ruta indirecta que requiere la participación de algún nodo de tránsito. La cantidad de nodos de tránsito que participarán entre la conexión de un nodo de acceso y otro depende básicamente de la distancia a la que se encuentren los dos nodos de acceso. Evidentemente, si los dos nodos de acceso son cercanos, el uno con respecto al 2, por ejemplo, estaríamos hablando de una central en Boca y otra en Barracas, evidentemente la conexión es muy corta, no más de 2 o 3 kilómetros, con lo cual puede instalarse un cable que una esos dos nodos y hacer una ruta directa. Pero si nosotros estamos tratando de conectar el nodo de acceso 1 con el nodo de acceso 7, que puede estar ubicado inclusive en otra ciudad, la forma de llegar desde ese nodo hasta el otro deberá ser por alguna cantidad de nodos de tránsitos intermediarios. Pueden existir nodos de tránsito dentro de una misma ciudad, como es el caso del área múltiple de la ciudad de Buenos Aires. Pueden existir nodos de tránsito que unen distintas áreas entre sí y van realizando conexiones interurbanas para llegar de una ciudad a otra. El detalle de cada uno lo veremos posteriormente cuando veamos las topologías específicas. La tipificación de la red depende de varios factores. Aquí los estamos agrupando en tres factores principales: la infraestructura de red, el tráfico de la red y el control y gestión de la red. Veamos cada uno de ellos en particular. Dentro de lo que es la infraestructura de red, vemos que existen distintos elementos a considerar, como la alocación, es decir, dónde se ubican los nodos que se deben interconectar. La estrategia de conectividad. Si la estrategia de conectividad será directa, responderá a algún tipo de política, responderá a algún tipo de limitación geográfica, etc. La accesibilidad y cobertura. En principio, si estamos hablando de una red pública, cualquier terminal, es decir, cualquier cliente o estación, tiene que tener la misma posibilidad de acceder a la red que cualquier otro. Desde el punto de vista teórico eso es real, pero desde el punto de vista práctico no siempre lo es, ya que obviamente no es lo mismo estar en el centro de una ciudad, donde la accesibilidad es simple por la alta disponibilidad de recursos, que estar en el medio del campo o inclusive en el medio del desierto y lograr el mismo nivel de accesibilidad, ya que para llegar a un nodo de red tal vez haya que transitar una gran cantidad de kilómetros para poder encontrar el primer nodo, lo cual incrementará el costo de la accesibilidad. Una función relacionada con la accesibilidad es la cobertura, pero la cobertura es la contrapartida de la accesibilidad desde el punto de vista de una empresa de telecomunicaciones. Evidentemente, una empresa quisiera tener cobertura total, es decir, llegar a todo su ámbito geográfico, lo cual no siempre es así, nuevamente por temas de costos. Básicamente lo que se trata es de dar la mejor cobertura con la menor cantidad de recursos posibles. En el límite se alcanza la cobertura total, pero puede ser que los costos sean excesivos para una determinada locación en particular. Capacidad. Un tema relacionado con la cobertura y accesibilidad es el de capacidad. La capacidad está relacionada con la capacidad de la red, pero también con la capacidad del acceso. Evidentemente yo no puedo dar una determinada capacidad de acceso si no tengo la capacidad de red instalada en ese lugar primero. Si yo quiero ofrecer un determinado ancho de banda de datos, no lo puedo dar si primero no llego hasta ahí con una infraestructura de red que posea al menos ese mismo ancho de banda o mayor. A partir de esa disponibilidad se puede dar una capacidad específica para usuarios específicos. Calidad. Otro de los factores es la calidad, donde la calidad de red está influenciada por distintos elementos, como los retardos que se producen, retardos en las señales o en los paquetes, la demora, básicamente las demoras en las conexiones o en los paquetes, y la variabilidad en el flujo de tráfico que se puede manejar o la variabilidad en la calidad de señal que se está manejando. Finalmente, una problemática esencial de las redes en sí son la robustez, la resiliencia y la segurización. La robustez quiere decir que la red esté preparada ante posibles problemas climáticos, la resiliencia, que sea manejable ante esos riesgos climáticos, y la segurización,
que al menos esté duplicada para que ya sea que se produzca algún problema climático o algún problema tecnológico, como el fallo de un componente, el sistema continúe funcionando, al menos en parte, y si es posible en su totalidad. Pasando ahora a los elementos que están relacionados con el tráfico de red, vemos que nos encontramos con la disponibilidad. La disponibilidad es que en el momento en que un usuario desea hacer una comunicación, la red o los elementos de red que requiera para tal comunicación estén disponibles. Si algún elemento no está disponible, evidentemente la red no le dará el servicio, y si estamos considerando como ejemplo la red telefónica, no tendremos tono de discard. Encontraremos una falta de tono, un tono de indisponibilidad. La accesibilidad, desde el punto de vista de tráfico de red, es que se cuente en el momento de iniciar la comunicación con la capacidad suficiente para el tipo de comunicación que se desea realizar. Es decir, que el tipo de tráfico que el usuario está intentando establecer en ese instante sea accesible. Flexibilidad. La flexibilidad desde el punto de vista de tráfico es que un usuario, o la red en otro punto de vista, pueda manejar tanto un tráfico pequeño como un tráfico muy amplio. Si estamos hablando de redes de datos para manejar tráficos variables, evidentemente un usuario debería tener siempre la misma calidad, no importa si está intentando una conexión que le insuma 64 kilobits por segundo o 64 megabits por segundo. Obviamente la cantidad de insumo de red que requerirá en cada uno de esos ejemplos es muy diferente, pero si la red posee la flexibilidad suficiente, podrá ofrecer esa capacidad. Escalabilidad. La escalabilidad es un problema esencial de las redes desde el primer momento que se empezaron a instalar. El ser escalable es un problema esencial en las redes porque las redes tienen muchos usuarios. Cuando estamos considerando una central telefónica particular, es decir, desde el punto de vista de su numeración, es un equipo que tiene como máximo 10.000 usuarios. 10.000 usuarios porque es la cantidad máxima que se puede numerar en una central sin cambiar de característica. Pero en una época, las centrales mecánicas tenían esa capacidad como máximo, y cuando se superaba esa capacidad había que pasar a otro dispositivo mecánico. Con el avenimiento de los elementos electrónicos primero y de enrutamiento después, la capacidad de un nodo puede ser muy amplia. Podríamos tener 30.000, 50.000, 100.000 usuarios en un único nodo de red, lo cual desde el punto de vista de escalabilidad es bueno, pero desde el punto de vista de seguridad no lo es, ya que si ese nodo falla, fallarán al mismo tiempo 100.000 o más usuarios, con lo cual en las redes es típico establecer un tamaño máximo de nodo en función de la segurización que tal nodo provea. Tamaños menores a 30.000 usuarios son tamaños pequeños, tamaños superiores a 100.000 usuarios son tamaños muy grandes, en función del riesgo que se corre si llegara a fallar ese nodo. La red tiene que ser escalable a todo lo largo de su red, es decir, un nodo de telecomunicaciones tiene que tener equipos que sean escalables, que se puedan ir incorporando más equipos para agregar funcionalidades, que se puedan incorporar más equipos para agregar más usuarios, que se puedan agregar más nodos, que se puedan agregar más cables, que se puedan agregar más funciones. Todo en una red debe ser escalable en principio porque las redes no tienen apagado. Las redes funcionan 24 horas, 365 días al año. Con lo cual el problema es que si se quiere dar de baja una red para generar una red nueva, se la tiene que dar por partes, es decir, de un nodo por vez, y es un proceso muy lento que puede llevar muchos años. Crecimiento y tráfico. Justamente el crecimiento es la posibilidad que tiene la red de ir creciendo incrementalmente en función de las demandas que requiera. La demanda de aumento en cantidad de usuarios, la demanda de cambios en la densidad geográfica de distintas áreas, la demanda de distintos tipos de servicios o nuevos servicios que se vayan generando. Ese crecimiento también afecta al tráfico, con lo cual el tráfico tiene que seguir a la demanda y en principio tiene que estar por delante de la demanda, para lo cual se hacen estudios de tráfico que permitan prever cómo será el crecimiento del tráfico al menos en un año y usualmente se hace en un lustro o en una década. Pasamos al tercer grupo de factores, que es el control y gestión de la red. Dentro del control y gestión de la red encontramos el control y la señalización.
Si estamos hablando de redes del estilo telefónico, desde el inicio de las centrales mecánicas, hubo que establecer mecanismos de señalización para que tales centrales mecánicas pudieran comunicarse entre sí y pudieran gestionar sus equipos antes de que los usuarios pudieran conectarse entre sí. Eso implicaba distintos mecanismos de control que se consideraban en esa época. Con el advenimiento de Internet, la señalización se incorporó como parte de los protocolos, lo cual generó algunos problemas que veremos en unidades posteriores. Algunos problemas como que el tráfico de señalización corre junto al tráfico de red o al tráfico de usuario, lo cual genera algunos problemas que específicamente las redes de telecomunicaciones de red pública suelen separarse, es decir, suele generarse una red de señalización independiente de la red de tráfico. La red de tráfico es la que se conoce como la red que utilizan los usuarios. Gestión y políticas funcionales. Muy bien, nuevamente hay que establecer en la red cómo se la gestionará y qué políticas funcionales se harán. Dentro de las políticas funcionales típicas existe la problemática de tarifación, es decir, qué se le va a cobrar a quién y de qué forma se le va a tarifar, si es en función de volumen o en función de tiempo. Pasamos ahora a otro elemento que es la seguridad y las políticas operativas. La seguridad estuvo incorporada desde el inicio en las redes por un problema de accesibilidad física, es decir, no es simple subirse a un poste para pinchar, como se dice en la jerga, un cable o ingresar a un edificio de una central de telecomunicaciones. Pero en la medida que las redes se fueron transformando en redes de datos, los datos y los protocolos tienen distintos tipos de vulnerabilidades, lo cual hace que las redes deban incorporar otros elementos de seguridad que en el origen no estaban pensados. Bueno, actualmente hay que incorporar distintos factores de seguridad que veremos en el último módulo que se trata en este curso. Y las políticas operativas están relacionadas con las políticas funcionales. Las políticas operativas tienen que ver cómo se maneja en el día a día justamente la operación de la red para que se puedan cumplir con las políticas funcionales que se establecieron. Dentro de las políticas operativas está la gestión de los equipos, pero también está el mantenimiento, sobre todo cuando un equipo sale de servicio y hay que ponerlo nuevamente en funcionamiento, repararlo o quitarlo o reemplazarlo por otro. Luego tenemos el último factor, que es el factor de la contabilidad y auditoría. La contabilidad tiene que ver con quién hizo uso de los recursos, en qué grado y cómo fue facturado. Y la auditoría hace un control de la parte contable para poder saber que la parte contable se ejecutó correctamente. De esta manera las empresas es como pueden facturar y como pueden saber cuánto dinero tienen que estar recibiendo en función de los servicios que han prestado. No siempre se le cobran los servicios al usuario final. Evidentemente nosotros, si estamos hablando o pensando en Internet, pagamos solamente una tarifa de conexión. Esa tarifa de conexión se la pagamos a nuestro proveedor. Si yo estoy conectado por medio de un equipo ADSL o por medio de un equipo cable módem, yo pago una tarifa por un determinado ancho de banda que me ofrecen. Pero a partir de ahí, cuando yo accedo a algún sitio en particular de Internet, ese sitio puede estar a 4, 5 o 10 empresas de distancia de mi proveedor de Internet. ¿Por qué? Porque mi proveedor de Internet puede ser un proveedor local que solamente está en la ciudad y luego se tiene que conectar a un proveedor a nivel nacional y ese proveedor de nivel nacional tiene que pasar por otros 2 o 3 proveedores adicionales para poder llegar a la ciudad en donde está el servidor al cual me quiero conectar. Y finalmente el servidor está conectado a una red en particular que es el que le cobra la comunicación a ese servidor, a la empresa que presta el servicio, por lo cual estamos hablando tal vez de 6, 7 u 8 empresas que están interviniendo, las cuales se cobran entre sí el uso de ancho de banda que una le ofrece a la otra. Todo eso es transparente para el usuario final y obviamente debiera serlo, porque si no la cobranza sería algo muy complejo, por eso se cobra una determinada cantidad de dinero por el ancho de banda que se ofrece, pero sí se lo cobran entre empresas, porque evidentemente cada empresa cuando tiene que llegar a la puerta de entrada a otra empresa o sale de su puerta de salida, está tarifando qué es lo que le está ofreciendo la otra empresa. Nuevamente las empresas de entre sí se pueden cobrar por un uso específico
es decir, por cantidad de datos que se están pasando las unas a las otras, o por ancho de banda. De la forma que se decida, sin importar cuál sea ella, hay que llevar un registro, cada empresa debe llevar un registro contable de lo que está ofreciendo y de lo que está cobrando para justamente poder tener sus ingresos y poder tener ganancia y poder seguir operando. Consideraremos ahora el problema del enrutamiento directo, pero pensando en el caso telefónico. El caso de las redes de Internet lo veremos posteriormente. Nuevamente volvemos a ver en el gráfico, el mismo gráfico de la arquitectura de red directa, en el cual vemos los mismos nodos que se quieren comunicar entre sí. Pero aquí vamos a considerar dos ejemplos prácticos. Estamos considerando el nodo terminal A, que se quiere conectar con un nodo terminal E, que está en otra parte de la ciudad, una parte lejana, por ejemplo, y en la cual tienen que intervenir dos nodos de tránsito. Por ejemplo, para aquellos que conozcan la ciudad de Buenos Aires, podríamos considerar que se está conectando la central Quilmes con la central San Isidro. Evidentemente, una central está en el norte, la otra central está en el sur, con lo cual la distancia es bastante amplia y deben pasar por un par de nodos de tránsito, situación real. Evidentemente, el nodo terminal A, que es un usuario, se conecta a la red por medio del nodo de acceso 1. En este caso, digamos que es el nodo Quilmes, el cual deberá utilizar un nodo de tránsito para poder llegar hasta el área en donde reporta la central San Isidro. El nodo de tránsito estará en la central Wilde. De allí la central Wilde pasará al nodo de tránsito norte, que el nodo de tránsito norte será la central Munro. Y el nodo de tránsito norte finalmente se conectará con la central en donde reside el usuario E, que será la central San Isidro, donde finalmente tendrá un enlace que llega hasta el equipo del usuario E. Este es un enlace directo, es decir, es la ruta más corta que puede haber entre el usuario A y el usuario E, pero evidentemente, y tal como se ilustra en el gráfico, intervienen cuatro nodos. Dos nodos terminales, el nodo de acceso 1 y el nodo de acceso 5, y dos nodos de tránsito, el nodo de tránsito 1 y el nodo de tránsito 5 en números romanos. Si consideramos otro ejemplo, el de una central cercana, por ejemplo, el nodo terminal B que se quiere conectar con el nodo terminal C, nuevamente son dos usuarios telefónicos, uno residiendo, por ejemplo, en Flores y el otro en Caballito, que son centrales vecinas, evidentemente el usuario B, que está en Flores, accede por su nodo de acceso, Central Flores, que tiene un enlace directo, una ruta directa que se conecta con la central Caballito, desde donde llega directamente al nodo terminal C. Este tipo de conexión se construye solo entre centrales vecinas, como es el ejemplo de este caso de interconexión entre la central Flores y la central Caballito. Además existe una ruta indirecta, que es una ruta de desborde. Puede ser que ese enlace directo que existe entre Flores y Caballito no tenga una capacidad suficiente para manejar todas las comunicaciones simultáneas que se establezcan entre esas dos centrales, o que haya fallado. Cualquiera de los dos casos, si no tiene la capacidad suficiente o si ha fallado, todavía tiene la posibilidad de salir por una red de tránsito. En el ejemplo se muestra el nodo de tránsito 2 contra el nodo de tránsito 3, pero para lo que es el caso de nuestro ejemplo, utilizaremos un único nodo de tránsito, ya que las dos centrales reportan al mismo nodo de tránsito. Con lo cual, si hubiese que utilizar el nodo de tránsito, la central Flores local se conectará al nodo de tránsito Flores, el cual finalmente se conectará con la central Caballito. En el nodo Flores existen dos tipos de centrales diferentes, la central local que hemos mencionado y la central de nodo de tránsito. El nodo de tránsito Flores atiende el área oeste de la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran localidades como Flores, Floresta, Caballito, La Matanza, Nueva Chicago, etc. Existe una cantidad de lugares cercanos que salen por ese nodo para poder conectarse contra otra área de la ciudad. Consideremos ahora otro ejemplo de enrutamiento directo, pero con una problemática más complicada que en el caso anterior. Es decir, vamos a considerar la problemática dentro de un país y no dentro de una ciudad. Utilizaremos el mismo gráfico, pero en este caso queremos conectar el nodo terminal A con el nodo terminal H. Vamos a considerar que el nodo terminal A
es un usuario en la ciudad de Ushuaia y el nodo terminal H es un usuario en la ciudad de Jujuy. ¿Cómo se realiza la conexión entonces? El nodo terminal A se conecta con su central local en la ciudad de Ushuaia, la cual a su vez tendrá que reportar a un nodo interurbano, siendo el primer nodo interurbano que puede conectarse en la ciudad de Río Grande. Ese nodo es un nodo primario, pero no es el último nodo de tránsito, con lo cual deberá conectarse a un segundo nodo de tránsito de mayor jerarquía, que es el nodo de tránsito que se ubica en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ese nodo de tránsito es el que podrá comunicarse con la ciudad de destino, pero tenemos una problemática para este ejemplo, y es que el usuario que está en Ushuaia pertenece a una empresa de telecomunicaciones y el usuario que está en Jujuy pertenece a otra empresa completamente diferente. Con lo cual, el nodo de tránsito de Comodoro Rivadavia se conectará con otro nodo de tránsito intermediario que se puede ubicar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el cual sirve como enlace con la segunda empresa. La primera empresa que estamos describiendo podría ser el ejemplo de Telefónica y la segunda empresa que vamos a considerar podría ser el ejemplo de Telecom. Con lo cual, llegando al nodo de tránsito número 3, que sería este ejemplo, estaríamos conectados, por ejemplo, con la central Cuyo de Telefónica, la cual se podría conectar con la central Golf de Telecom. Hemos pasado de una empresa a la otra, con lo cual ahora podemos seguir camino hacia Jujuy. El nodo de tránsito de Golf se conecta directamente con el nodo de tránsito de la ciudad de Tucumán, que es el último nodo de tránsito de ese nivel. Finalmente, el nodo de tránsito de Tucumán se conectará con el nodo de tránsito de Salta, que es un primario, y desde ese nodo se conectará directamente con el nodo de acceso en Jujuy, que es la central de Jujuy en donde reside el usuario H. Vemos que para hacer ese enlace directo pueden existir varios nodos de telecomunicaciones interurbanos y como estamos viendo la central fue progresando en su camino. Para este ejemplo llegó desde la ciudad de Ushuaia hasta la ciudad de Buenos Aires primero y luego de la ciudad de Buenos Aires siguió hacia Jujuy. No tiene por qué ser el único lugar de entrada, eso depende de cómo se definan las puertas entre las empresas. Se podría definir otra puerta, para este caso, entre la ciudad de Mendoza y la ciudad de Córdoba, considerando que Telefónica tiene servicio en Mendoza y Telecom tiene servicio en Córdoba. Cada empresa, en cada lugar que da servicio, define nodos específicos por donde entrarán y saldrán las comunicaciones de esa empresa hacia otra empresa de telecomunicaciones. Estos son los ejemplos más complejos de enrutamiento, siempre considerando enrutamientos directos. La problemática del enrutamiento ocurre cuando el enrutamiento es indirecto. Aquí solamente veremos un ejemplo, como ejemplo de una problemática telefónica, pero la problemática de enrutamiento lo consideraremos en módulos posteriores cuando nos concentremos en la problemática de enrutamiento del caso de Internet. Para nuestro ejemplo que veremos en este momento, lo que estamos conectando es el ejemplo del usuario A con el usuario H, pero no el ejemplo que dimos en la transparencia anterior, sino un ejemplo mucho más genérico. Para poder entender cómo se manejan las redes, lo que podemos considerar es que esta red avanza hacia adelante cuando estamos yendo en el sentido de lectura, es decir, desde izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. En cambio, un retorno en la red sería desde abajo hacia arriba y desde derecha a izquierda. Entendemos por retorno cuando estamos regresando geográficamente hacia el lugar de donde provenimos. Eso podría dar lugar a la formación de lazos y podría generar alguna problemática. Pero para este ejemplo vamos a considerar solamente la problemática de un retorno, para que se pueda comprender cuál es la problemática del retorno en sí. Consideramos entonces que el nodo terminal A se ha conectado con su nodo local, su nodo de acceso, y ese nodo de acceso ha avanzado en su comunicación saliendo por el primer nodo de tránsito que tiene a disposición. El nodo de tránsito 1 remite su conexión para tratar de llegar hacia el nodo de tránsito 8, remite su conexión al nodo de tránsito 2. El nodo de tránsito 2 analiza las posibilidades que tiene de encaminamiento y decide que el mejor camino para poder enviar esa comunicación es por medio del nodo de tránsito 6.
el cual a su vez, para poder seguir avanzando en la conexión, remite la conexión al nodo de tránsito 7. Por algún problema, el tránsito 7 no puede conectarse con el nodo de tránsito 8, tal vez porque no existe capacidad en ese momento, todos los canales están ocupados, con lo cual debe remitir esa conexión hacia el nodo de tránsito 3. Pero ¿cuál es la problemática de hacer esto? La problemática de hacer esto es que el nodo de tránsito 3 está hacia atrás en la red, es decir, está retornando hacia una posición geográfica que está más cercana al punto donde se había originado la comunicación, con lo cual nuevamente tendré que volver a avanzar. ¿Dónde se vuelve a hacer el avance que se perdió entre el nodo 7 y el nodo 3? Cuando pasemos entre el nodo 4 y el nodo 8. Nuevamente estamos volviendo a avanzar en el camino que se desandó. Justamente el nodo 3, el nodo 3, para poder llegar hasta el nodo 8, del nodo de tránsito 8, tiene que avanzar nuevamente, avanza llevando la comunicación del nodo 3 al nodo 4, el cual finalmente, el nodo 4, el nodo de tránsito 4, finalmente puede remitir su conexión hasta el nodo de tránsito 8, y una vez que la conexión está en el nodo de tránsito 8, se conecta con el nodo de acceso 8 y finalmente se conecta con el usuario H. Posteriormente, cuando analicemos la problemática de enrutamiento, veremos que el hecho de ir hacia atrás puede generar problemas de lazos. La problemática de que se formen lazos en la red es que se pueden producir bucles, los cuales harían que una cantidad de recursos se asignen para la misma comunicación, pasando varias veces por el mismo conjunto de nodos. La formación de lazos, en principio, está prohibida en la red, pero obviamente, si se permite, como podría ser el ejemplo que estamos considerando en este ejemplo, tenemos que hacerlo con mucha precaución, por lo cual en el caso en que las redes tengan contemplado un enrutamiento dinámico, que es la problemática de reenrutar rutas por distintos nodos, si en algún momento consideran el retornar hacia un nodo anterior, geográficamente hablando, tienen que hacerlo a sabiendas de que no están formando un lazo y de que ese nodo seguirá avanzando. Para poder hacer eso en las redes telefónicas, se remiten señalizaciones entre los nodos de tránsito de forma de saber si siempre están avanzando y en el caso de que deban retroceder, si lo hacen por una única vez para poder encontrar una mejor ruta que les permita avanzar hacia destino. Esta problemática de comunicación no es usual en las problemáticas de enrutamiento de Internet, con lo cual en la problemática de enrutamiento de Internet hay que resolver las cosas con algoritmos y protocolos diferentes. Se verá posteriormente, ya que tenemos mucho para recorrer antes de poder considerar esas cuestiones. El concepto de plataforma de red es un concepto que se ha desarrollado para estos cursos en particular y tiene que ver con una problemática que la evolución de la tecnología ha generado como problema en el estudio de los temas de telecomunicaciones. Desde ya hace unos 20 años se fue popularizando el uso de los protocolos en las redes de telecomunicaciones, pero de alguna manera eso hizo que se perdieran los conceptos de componentes de las redes de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones, en particular, utilizan un conjunto de elementos y de componentes que no están modelados en los conjuntos de protocolos que se suelen estudiar. Es muy común en el estudio de los protocolos utilizar el modelo OSI, Open System Interconnection, y esto se ha popularizado cada vez más con el correr de los últimos 20 años. No siempre se entiende el modelo OSI, pero es muy común utilizar el concepto de capas para poder hablar de este modelo. Muy bien, la problemática es que este modelo solamente modela una conectividad entre computadoras, pero no habla nada de cómo se construyen las redes en sí. Y esta problemática de construcción de redes en particular no es una problemática que afecte a la gente común. ¿De qué estamos hablando de gente común? Estamos hablando de dos tipos de usuarios. Cuando un usuario trabaja en una empresa que no se dedica a las telecomunicaciones y solamente construye una red de datos, es un usuario de redes. Es un usuario de redes que puede construir equipos, puede poner equipos para construir una red local para manejar datos, donde los equipos son cajas negras que ya vienen completas y solamente los interconecta entre sí. En cambio, la gente que es especialista en telecomunicaciones es un conjunto de personas que tienen que construir redes que son redes de uso público, que tienen una cantidad de componentes como conmutadores, multiplexores, enrutadores, etc.
Esto es lo que estudiaremos en este curso, y estos componentes no siempre se entienden a la luz de los modelos de capas de protocolos. Con lo cual, para que esto pueda entenderse, en este caso se ha construido un modelo equivalente. Un modelo equivalente de plataformas. Plataformas que están contenidas unas a las otras, pero no con la idea de capas de los protocolos. Todo el conjunto de capas que se ve en el modelo OSI de protocolos básicamente estaría aquí contemplado en lo que serían las capas 1, 2 y 3. Es decir, la capa que en el modelo OSI, la capa física, la capa de enlace y la capa de red. Pero lo que consideramos aquí son elementos diferentes. Lo que estamos considerando aquí como elemento básico es el portador, es el medio. El medio puede ser un cable, puede ser una fibra óptica, puede ser un canal, o también podría llegar a ser un canal lógico. Es por donde se envía la comunicación en sí. Si es un canal telefónico tradicional, será un canal de 64 kbps por segundo. Si es un canal telefónico comprimido, será el tipo de protocolo que se utilice para comprimirlo. Y si es un canal de telefónico paquetizado, del estilo de telefonía IP, se manejará con algún tipo de canal por el cual se enviará ese datagrama en particular que transporta la voz. Luego pasamos a un segundo elemento. El segundo elemento es una problemática de conectividad y está dado por enlace. El medio en sí me permite conectar nodos, pero no me permite conectar equipos. Un nodo se conecta con otro. Por ejemplo, habíamos puesto como ejemplo en una de las transparencias la interconexión de la central Flores con la central Caballito. La interconexión de la central Flores con la central Caballito recorre alrededor de unos 2,5 kilómetros a 3 kilómetros, básicamente por la avenida Rivadavia. Es una ruta corta, es una conexión simple. La central Caballito en realidad se llama Central Chaco y está dentro del parque que se encuentra en la zona de Caballito. Y la Central Flores, en realidad hay dos, una que se llama Central Flores y otra que se llama Central Culpina, y ambas están muy cerca de la avenida Rivadavia, con lo cual esas tres nodos centrales se pueden interconectar muy simplemente por medio de una fibra óptica que se instale por la avenida Rivadavia o una calle alternativa. Evidentemente ese medio, la fibra óptica, está conectando a esos nodos, a esos centrales entre sí, pero no hay conectividad. La conectividad la tengo que hacer a partir de los equipos terminales que se conecten a la fibra óptica y que permitan establecer una cantidad de canales. Esos canales los veremos posteriormente, son canales multiplexados y de transmisión, pero justamente es donde nosotros pasamos al nivel de enlace. Los enlaces se construyen a nivel de multiplexación y a nivel de transmisión, y ahí termina el enlace en este ejemplo, pero no tenemos una ruta. Para pasar al siguiente elemento tenemos que pasar a la problemática de enrutamiento. Desde el punto de vista telefónico, las rutas se construyen a partir de las centrales de telecomunicaciones. También, obviamente, se pueden construir en el esquema moderno a partir de enrutadores. Es donde terminan los sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión contienen a los sistemas de multiplexación y terminan en un conmutador o en un enrutador. Allí es donde nosotros tenemos las rutas y es el tercer nivel que estamos considerando para poder considerar cómo nos comunicamos. Pero las rutas son múltiples, por eso necesitamos un nivel adicional, que es el nivel de circuito o el nivel de encaminamiento, sobre todo cuando estamos haciendo referencia a lo que es telefonía. Como habíamos comentado en el tema anterior, en el tema 1, en el caso de que yo esté considerando un esquema telefónico, yo tengo que diferenciar qué canal en particular voy a utilizar, porque el canal de al lado, el canal siguiente, si yo utilizo el canal 8 o el canal 9, va a ser utilizado por otro usuario. Con lo cual, cuando a mí se me asigna una determinada ruta para ir de una central a otra, por ejemplo, de la central Flores a la central Caballito, me asignarán un determinado canal en el nodo de enrutamiento o en el nodo de conmutación. A mí me están asignando canal 8, no el canal 9, con lo cual el circuito es el que compone el canal 8 dentro de la ruta entre Flores y Caballito, dentro de un determinado enlace en un sistema de multiplexación. El canal 9, que está al lado, será asignado a otra comunicación, o puede que ya haya sido asignado anteriormente. Los canales son independientes, con lo cual tienen duración de tiempos independientes. Existe un símil a esto en lo que son las redes de datos, pero lo consideraremos posteriormente porque si lo hacemos en este momento, complicaríamos la descripción del modelo que estamos comentando. Finalmente vamos a un
nivel más arriba y vamos al nivel de servicio, a nivel de uso. En nuestro ejemplo que estamos considerando, el nivel de servicio es un nivel de uso muy simple, es solamente el teléfono. Con lo cual lo que estamos considerando es que detrás de todo esto existe al menos un usuario que está discando su teléfono y que está pidiendo el servicio para conectarse contra el usuario de destino. En este ejemplo, la modelización termina ahí. El usuario directamente se conecta con un teléfono, que es un equipo terminal en particular, para conectarse por medio del servicio telefónico. Pero si yo estuviera considerando el ejemplo de datos, tendría que considerar niveles posteriores. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de datos, el servicio no lo pide un usuario. Lo pide un usuario en forma indirecta, cosa que veremos posteriormente cuando consideremos en este mismo módulo, consideremos la problemática del modelo OSI. Lo pide un usuario, pero no lo pide en forma directa, sino que lo pide a través de algún tipo de aplicación. Entonces, habrá algún tipo de aplicación por arriba, por eso lo tenemos en la parte superior del modelo, que en función del tipo de contenido que está utilizando, va a pedir algún tipo de servicio para que ese contenido pueda remitirse. ¿Qué quiere decir? Yo en la actualidad puedo considerar que estoy conectándome desde un aplicativo multimedia, en el cual ese aplicativo puede conectar tanto audio como video, como gráfico, como fotos, como texto. Eso es lo que básicamente nosotros podemos considerar cuando estamos haciendo una videoconferencia. Una videoconferencia en la cual tenemos un soporte para e-learning, para educación a distancia, y en el cual existe una cantidad de canales simultáneos. Muy bien, ese contenido o esos contenidos requeridos, los nodos de telecomunicaciones no son todos iguales ni cumplen las mismas funciones. Un nodo puede cumplir diversas funciones. Algunos nodos pueden tener más de una, algunos nodos podrían llegar a tener todas. La función más simple de un nodo es simplemente la de regenerar una señal. Una señal, ya sea analógica o digital, debe ser amplificada, si es analógica, o regenerada, si es digital, cada cierta distancia. La cantidad de kilómetros depende del medio. Las fibras ópticas originalmente tenían un alcance de entre 5 a 10 kilómetros, pero hoy pueden tener alcance de 50 kilómetros en el caso de ser terrestres o de hasta 500 kilómetros en el caso de ser submarinas. Con lo cual, la necesidad de ubicar dispositivos regeneradores varía justamente con estas tecnologías. Algunos regeneradores que tienen que estar cada 5 kilómetros, otros podrán estar hasta una distancia de 50 kilómetros y en el caso de algunos cables submarinos podrán ubicarse hasta 500 kilómetros de distancia cada uno. A partir de ahí puede haber distintos tipos de nodos que cumplan funciones adicionales de transmisión. La siguiente función que debe incluir un nodo es la de transmitir. Puede ser un nodo transmisor simple o puede ser un nodo que solamente extrae e inserta señales. Si extrae e inserta señales, agrega la funcionalidad de derivación de una señal que llega desde un origen, se reparte entre varios destinos, o desde distintos destinos llegan señales que tienen que ir hacia un origen o destino en particular. Nodos adicionales pueden ubicar otras funciones como la de concentrar. Los concentradores básicamente juntan una determinada cantidad de tráfico que está identificado y lo van transportando típicamente o a un nodo de conmutación o a un nodo de enrutamiento. Una función adicional es la de multiplexación. Un multiplexor se ubica en un enlace compartido entre muchos usuarios en el cual a cada uno se le da algún tipo de canal. Ese canal puede ser un canal físico independiente, un canal lógico independiente, o llevar algún tipo de etiquetamiento como se hace con los datagramas. Tenemos la función de conmutar como siguiente función, básicamente para los sistemas telefónicos, en donde los canales se conmutan entre orígenes y destinos diferentes en función de la ruta que se quiera lograr. La función de enrutar puede ser complementaria a la de conmutación, siendo una función de orden superior del conmutador, en la cual se define la ruta que se seguirá, en el caso de las redes de datos, donde el propio enrutador también realiza las funciones que serían propias de un conmutador, es decir, en ese caso algo tan simple como mover un paquete o un datagrama desde un puerto de origen a un puerto de destino. Finalmente quedan las funciones de señalizar y controlar, donde puede haber nodos específicos que hacen las funciones de señalización y nodos específicos que hacen la control y gestión de red. Lo que se muestra en el gráfico justamente es un conjunto de nodos, donde lo que podemos
definir es que los nodos centrales, que se indican en color marrón, son los nodos de red, y los nodos que se indican en color violeta son los usuarios. Los usuarios en sí no están formando parte de una red, sino que se conectan a una red. La red es la que se establece entre los nodos marrones y tienen algún tipo de enlace de acceso para que cada usuario se conecte contra un nodo de red. El primer nodo de red, que es el nodo de acceso. Para poder dimensionar un nodo, se requiere determinar cuáles son las características que lo definirán. Es la capacidad de procesamiento que tiene, la capacidad de almacenamiento que posee y la capacidad de entradas y salidas que puede manejar. Esto obviamente está muy relacionado con los sistemas de computación, y esto es así desde la década del 80, pues los nodos de comunicaciones incorporan computadoras de esa época, con lo cual tienen las mismas problemáticas que cualquier otra de las computadoras que existen. La única diferencia es que los nodos de comunicaciones son computadoras que poseen muchas entradas y muchas salidas, porque justamente su función es unir determinadas entradas con determinadas salidas en función de lo que digan los usuarios, si son canales telefónicos, o en función de los etiquetamientos que tengan los paquetes, si son redes de datos. Con lo cual, cuando se quiere dimensionar un nodo, hay que ponerle suficiente capacidad de procesamiento, que típicamente se logra con varios procesadores, al menos dos, pues los nodos tienen que tener procesadores multiplicados por la problemática de que si alguno falla, al menos debe haber otro que lo reemplace, y si son varios, se trabaja en multiprocesamiento, con lo cual si un procesador sale de servicio, los otros siguen funcionando. La capacidad de almacenamiento es necesaria para poder almacenar rutas, para poder almacenar usuarios, para poder almacenar servicios, para poder almacenar la tarifación y para poder almacenar cualquier otra característica que se requiera de cada uno de los usuarios, de cada una de las troncales, de cada uno de los enlaces. La capacidad de entradas-salidas justamente está relacionada con la capacidad de movimiento de datos o de señales que posea el nodo. Todo nodo tiene que poder trabajar a la máxima velocidad a que lleguen las señales. Con lo cual, mientras más rápida las señales, si estamos hablando de canales telefónicos, o más rápida la cantidad de datos que le llega, el ancho de banda, si estamos hablando de redes de datos, mayor será la necesidad de entradas y salidas que deba tener el sistema de cómputo. Con lo cual, obviamente, si yo quiero trabajar con enlaces de 10 megabits por segundo, cada una de las entradas y salidas deberá poder trabajar a esa velocidad. Son 10 megabits por segundo para cada entrada y para cada salida, con lo cual el nodo en sí tiene que tener una capacidad mucho mayor, por lo menos de 100 veces mayor. Si estamos hablando de 100 megabits para los enlaces de entradas y salida, tendremos que tener todavía una capacidad mucho mayor, siempre con una relación de 100 a 1, mínimamente para lo que un nodo tenga que mover internamente, y así sucesivamente. Mientras más velocidad le pongamos a cada entrada y a cada salida del nodo, mayor será la velocidad que tiene que manejar cada nodo en particular para sus entradas y para sus salidas. Los enlaces también tienen propiedades. Lo que se muestra en el gráfico es un conjunto simple de enlaces entre un par de nodos participantes. Básicamente aquí estamos teniendo el nodo 1 y el nodo 3, que son nodos de acceso a los cuales están conectados usuarios terminales. Y finalmente tenemos un nodo de tránsito, que sería el nodo B. Lo que hay establecido son dos circuitos, un circuito que va desde el usuario B al usuario C, y hay un segundo circuito que va del usuario A al usuario C. En principio, si este fuera el caso, no se trataría de una red telefónica, a menos que se esté estableciendo una comunicación en conferencia desde el usuario C. Sí podría ser cualquier tipo de red de datos, porque normalmente en las redes de datos existen comunicaciones simultáneas. En este caso, el usuario C tiene dos comunicaciones simultáneas que le están llegando. Evidentemente se está viendo que ambas comunicaciones utilizan los mismos nodos, es decir, si bien provienen de usuarios diferentes, el usuario A y el usuario B, las dos comunicaciones tienen que ser manejadas por el nodo 1, manejadas por el nodo 2 y manejadas por el nodo 3. Esto lo que hace es que los enlaces tienen que tener capacidad múltiple. Un enlace no puede solamente manejar una única comunicación por vez. Por ende, debemos dimensionar el enlace para que pueda manejar eso. La capacidad del enlace maneja dos tipos de elementos. Si es un enlace analógico, como lo son todos, evidentemente tiene que manejar los elementos propios de los
de las señales analógicas, como son el rango dinámico. El rango dinámico lo estudiaremos posteriormente, está relacionado con el nivel de amplitudes que puede manejar un canal. Un canal no puede manejar una amplitud mayor que un determinado valor, está limitado en amplitud, no puede pasar de ese nivel de amplitud. Un canal de telecomunicación, un enlace, no puede manejar señales por debajo de un determinado valor porque las tapa el ruido, es decir, un enlace está acotado entre un mínimo y un máximo de amplitudes que puede manejar. También un enlace y un canal tienen limitado un ancho de banda. Un cable tiene una determinada frecuencia mínima que puede transportar, básicamente limitada por el ruido. Podría llegar a transmitir corriente continua, es decir, de frecuencia cero, pero lo que sí está limitado con seguridad es la frecuencia máxima. Un cable telefónico aproximadamente puede tener un ancho de banda de hasta 1 MHz, cuando el canal telefónico tiene un ancho de banda de 4 kHz. Evidentemente el ancho de banda del cable depende de la distancia. Mientras más larga sea la distancia del cable, menor será el ancho de banda remanente. Eso lo estudiaremos cuando veamos algunas de las propiedades de los enlaces. Finalmente, si yo estoy considerando la ocupación del enlace, tenemos dos tipos de problemática: el tránsito y el tráfico. El tránsito es la circulación que se está dando en un determinado momento, de quién a quién. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que transitan dos comunicaciones, la de A por 1, 2 y 3 AC y la de B por 1, 2 y 3 AC. Y el tráfico es lo que pasa como flujo de comunicaciones en un determinado lugar. Yo me puedo parar en el enlace que está uniendo el nodo 1 y el nodo 2 y veo la cantidad de comunicaciones que están transitando por ahí. Eso es el tráfico que hay en ese momento. En este ejemplo solamente hay dos comunicaciones, pero si entre el nodo 1 y el nodo 2 hubiera otra cantidad de usuarios y otra cantidad de comunicaciones que se estuviera estableciendo en el momento, habría una mayor cantidad de tráfico en ese momento y en ese enlace. Después, finalmente, vemos que en la gráfica se muestran los tipos de comunicación que pueden existir y se habla de comunicaciones simplex, half duplex, full duplex, simétrica y asimétrica. Empezaremos por las dos últimas. Una comunicación asimétrica es aquella en la cual en una dirección existe mayor flujo de comunicaciones que en la otra dirección. Por ejemplo, A le está remitiendo una cantidad de datos a B, pero B le está remitiendo muy poco o nada a A. Una comunicación simétrica es donde básicamente la comunicación está balanceada, con lo cual tanto se transmite comunicación desde A hacia B como desde B hacia A. Eso lo que permite es que pueda existir distintos tipos de comunicaciones. La simples es una comunicación que solamente es unidireccional y requiere que exista algún mecanismo para cambiar de dirección. Por ejemplo, si yo estoy comunicándome en forma simple con un intermediario B, yo le estaría diciendo todo lo que yo quisiera a B, pero B no me podría responder hasta que yo no hiciera la pausa para que se pueda revertir el circuito. B no puede hacer nada en este momento porque si yo estoy con mi equipo como transmisor, hasta que yo no lo pase a receptor, B no me puede transmitir nada, aunque él cambiase de receptor a transmisor. Con lo cual yo podría estar hablando durante media hora y B no podría decirme nada hasta que en algún momento yo le diera la posibilidad de conmutar, y en ese caso yo pasaría a mi equipo como receptor y ahí me pondría en modalidad de escucha. En el HAL duplex esa modalidad es más simple porque existe algún mecanismo para indicar que se requiere el cambio, con lo cual A puede, si es un mecanismo simple, si es un mecanismo direccional, A le puede transmitir todo lo que quiera a B, pero B le puede indicar que necesita enviarle algo, con lo cual le está pidiendo que se invierta el circuito para que B pueda pasar a comunicarse. Y finalmente, en un sistema de comunicaciones full duplex, existen dos canales independientes, uno que va de A hacia B y otro que va de B hacia A, con lo cual no hay ninguna necesidad de cambiar el sistema de comunicación, ya que ambos sistemas de comunicación de A con B y de B con A están disponibles permanentemente, por lo cual ambos interlocutores pueden hablar al mismo tiempo si lo quieren o intercalar sus comunicaciones tal como lo quieran. A puede estar hablando a B y B puede interrumpirlo verbalmente o si fueran datos, remitirle datos que interrumpan el proceso que le está remitiendo para que se escuche lo que está diciendo B y se haga otra cosa de lo que estaba diciendo A, por ejemplo, y A puede volver a interrumpirlo para volver a proponerle otra cosa o lo que fuera, como sería el ejemplo de cualquier comunicación bidireccional que se hace en la realidad. Es decir, una comunicación real
es cuando los interlocutores van cambiando el mensaje en forma interactiva. Cuando A le dice algo a B, B toma una decisión que le dice otra cosa a A, con lo cual A deja de decir lo que estaba diciendo y pasa a decir una cosa diferente en función de la realimentación que tiene de A. Evidentemente una comunicación real está siendo permanentemente intercambiada entre los usuarios y no es un monólogo que hace uno de los interlocutores hacia el otro. Un canal de telecomunicaciones, desde el punto de vista de sus características, es solamente una parte del medio. Es decir, que definiendo el medio y teniendo los parámetros que definen el medio, el canal será solamente una parte de ese medio. Dividiremos el medio de alguna manera para designarlo a diferentes canales. Existen diferentes tipos de división del medio y existen diferentes tipos de multiplexación. Cuando se está hablando de la división de canales, se está hablando de la problemática de multiplexación. Básicamente, la tecnología más antigua para dividir canales es por medio de frecuencias y se llama FDM, Frequency Division Multiplexes, multiplexado por división de frecuencia. Una tecnología más nueva en el tiempo, estamos hablando de fines de la década de 1950, es la división de canales digitales por medio del tiempo, Time Division Multiplexing, multiplexado por división de tiempo. Para hacer la división por división de tiempo, se requiere que el canal sea primero digitalizado. No se puede hacer con un canal analógico por la forma en que se transmiten las señales. Con lo cual, básicamente, encontramos dos tipos de canales genéricos, los canales analógicos, que están limitados por ancho de banda y rango dinámico, tal como lo hemos especificado para el medio en la transparencia anterior. Y por otra parte tenemos los canales digitales. Para los canales digitales no existe un parámetro similar al de los canales analógicos, sino que solamente existe un parámetro genérico. Y ese parámetro genérico es el ancho de banda que consume. El ancho de banda que consume se especifica en función de la velocidad en megabit por segundo que se puede transmitir. Megabit o kilobit si es un canal de menor frecuencia. Con lo cual, especificando la velocidad del canal, ya se tiene especificado un canal digital. Con lo cual, si yo digo que el canal es 64 kilobits por segundo, es un canal que puede transmitir solamente y como máximo 64 kilobits cada segundo. Si es un canal de 10 mega, estará transmitiendo 10 megabits por segundo. La inclusión de esta transparencia es algo muy simple y es solamente para hacer una referencia terminológica de lo que eran las redes de telecomunicaciones en la antigüedad. En la antigüedad se decían que las redes eran orientadas a circuitos. Eran orientadas a circuitos porque eran circuitos telefónicos y eran circuitos telefónicos porque eran circuitos eléctricos en donde se transportaban señales eléctricas. Como toda señal, tiene una función que varía en el tiempo y se puede representar como una señal variando en el tiempo o en la frecuencia. De allí surge la denominación y la nomenclatura de cuando se hablan de redes de telecomunicaciones orientadas a circuitos y redes de telecomunicaciones orientadas a paquetes. Esto ya ha quedado antiguo en el tiempo, pero es bueno recordarlo y por eso se ha incluido en esta transparencia. La problemática de paquetes la definiremos en este mismo módulo un poco más adelante. Aquí nuevamente la inclusión de esta transparencia es solo a los efectos de remarcar la problemática de las redes orientadas a paquetes. Como dijimos en la transparencia anterior, hay redes orientadas a circuitos y hay redes orientadas a paquetes, que son básicamente las redes de datos, porque por ello se transmiten paquetes de datos y, como mencionamos en el tema 1, datagramas, que son paquetes que incorporan la información de origen y la información de destino en forma completa en cada uno de los paquetes. Un paquete debe incorporar información adicional, con lo cual al incorporar información adicional, que es adicional a los datos que transporta, entramos en la problemática de protocolos. El protocolo es justamente un paquete que tiene información adicional en un encabezado y muy probablemente en una cola. Con lo cual ahí se está viendo que cualquier protocolo que nosotros consideremos transporta una parte específica de dato, que es lo que se quiere comunicar, y una parte adicional de información que no es útil para el usuario final, sino que puede ser necesario
para las distintas funciones que deban realizarse a lo largo de la red de telecomunicaciones, lo que se marca en verde en la figura. Con lo cual ya comenzamos con una problemática esencial de las redes, cuando no son redes de datos, y es la relación de uso que se tiene en una red sobre la cantidad útil de información que se transmite en función de la cantidad total de información que se transmite. Eso se llama relación de transferencia, throughput en inglés, y lo que hace es tomar la información total, y lo que hace es tomar la información total de un usuario sobre la información total que va a viajar por la red, que incluye la información más el control. Obviamente el protocolo tiene que dividirse en función de un determinado alfabeto y un determinado código, y obviamente todo termina en una secuencia de bits, que es lo que se termina transmitiendo. De alguna manera tendrá que identificarse cuáles son los primeros bits para poder determinar cuáles son los campos que se están enviando en cada protocolo y poder saber cuál es la sucesión de campos para poder determinar dónde empieza la información y dónde termina la información. La problemática tecnológica final es la problemática de infraestructura y es cómo se van apilando las distintas soluciones tecnológicas que se van generando. Y eso también ocurre a nivel de las redes de datos. Es decir, evidentemente nada funcionaría sin energía, con lo cual el primer nivel es eléctrico, en donde ya sea que estemos transmitiendo una señal o que estemos transmitiendo un bit, ese bit termina siendo algún tipo de nivel eléctrico que deberá transportarse de alguna manera. El siguiente nivel es el nivel propio de la señal. La señal puede ser una señal analógica, será una variación eléctrica, o si no, será una señal digital. En el caso de ser una señal digital, será una secuencia de pulsos que representan bits. Bits en ceros o bits en unos, en función del tipo de codificación que tenga el pulso. Por arriba de ese nivel tenemos un tercer nivel, que es el nivel de dato. A nivel de dato remitimos mensajes. Los mensajes son mensajes puros. Para las redes de telecomunicaciones no es de interés el contenido de lo que se está enviando. Simplemente son bits y los maneja como bits de datos que se remiten desde un nodo de origen a un nodo de destino a través de determinados nodos intermediarios. Por arriba de ese nivel tenemos una problemática de información. Cuando entramos en la problemática de información ya empezamos a manejar el contenido. Esto no era así en las redes de telecomunicaciones, cuando se manejaban solamente sistemas telefónicos. Pero en la medida en que se empezaron a generar protocolos, y los protocolos manejan determinados niveles de protocolos de aplicación, empieza a ser evidente el tipo de contenido que se está transmitiendo, en función de cómo se asignan, por ejemplo, los puertos de distintos niveles. Con lo cual ya hay una orientación al tipo de información que se está transmitiendo por la red. Con lo cual un nodo puede orquestar determinados recursos y determinados servicios en función del tipo del contenido que detecta. Por ejemplo, podría asignar determinados enlaces con mayor o con menor calidad de red, podría asignar enlaces con mayor o menor latencia, es decir, problemática de pérdida de tiempo para poder remitir una información, etc. Pasando un nivel por arriba, ya entramos en la problemática de conocimiento. La problemática de conocimiento es algo que a nivel de red parece no existir y solamente existe a nivel de lo que se conoce como red inteligente. Lo que pasa es que el uso de la red de Internet hace que la problemática de conocimiento se transfiera desde la red y hacia los servidores que dan distintos servicios. Con lo cual es una problemática de servicio y no tanto de red, de cómo se va a manejar el conocimiento. Esto se ve claramente cuando hoy manejamos por Internet los exploradores, los browsers, porque evidentemente cuando yo estoy manejando un explorador y estoy haciendo algún tipo de búsqueda, que la puedo hacer en Google, la puedo hacer en Yahoo o la puedo hacer en Microsoft, evidentemente cuando se está haciendo una búsqueda y en forma interactiva, me van apareciendo las sugerencias de la palabra que yo estoy buscando. Yo pongo un conjunto de letras y me aparece una determinada cantidad de sugerencias. Esto ya es un servicio de conocimiento y se hace desde el servidor donde se está recibiendo ese pedido y el cual me está sugiriendo distintas secuencias de búsqueda que yo puedo aceptar o no. Ya estamos en un nivel de conocimiento. Finalmente, un último nivel es el nivel de aplicación, y el nivel de aplicación en principio depende del usuario, que es el que está detrás de todo esto. Pero también obviamente puede ser en forma automatizada. Si el usuario es un servidor,
que está comunicándose con otro servidor y obviamente un aplicativo está comunicándose y requiriéndole otras cosas a otro aplicativo en otro extremo. La problemática tecnológica de tener una jerarquía de información es que si uno de los elementos se cae, los elementos que están por arriba también se caen. Estamos muy acostumbrados a darnos cuenta de que si se pierde la electricidad, nada funciona. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, porque obviamente en algún momento, al no existir electricidad, las construcciones estaban hechas de modo tal que se implementaban para el uso de la luz natural. Hoy en día, el hecho de perder la electricidad hace que en muchos lugares no se puedan continuar las actividades porque no hay forma de que la luz natural ilumine el interior de un determinado edificio. O sea que nos hemos vuelto dependientes de la energía eléctrica. Suponiendo que la energía eléctrica ya esté, obviamente pasamos a un nivel superior, como podría ser el sistema telefónico. Puedo tener electricidad, puedo no tener teléfono. Si no tengo teléfono ya no me puedo comunicar a distancia, con lo cual ya tengo que hacerlo en forma personal. Puedo tener teléfono pero no tengo internet, con lo cual, mejor dicho, si no tengo red de datos, pero si no tengo red de datos, tampoco tengo internet y tampoco puedo utilizar la red de datos de la empresa. Puedo tener red de datos pero no tengo internet, con lo cual puedo utilizar la red interna de la empresa, pero no puedo utilizar un browser ni me puedo comunicar a través de internet, con lo cual si los aplicativos están hechos con browser ya no puedo utilizar los aplicativos de la empresa, porque estoy dependiendo del browser, es decir, estoy dependiendo de la conectividad de internet interna de la empresa. Obviamente tampoco tengo conectividad externa, es decir, cada vez que nosotros vamos generando una determinada infraestructura, al cabo de algunos años pasamos a ser dependientes de esa infraestructura. Las infraestructuras que están por arriba siguen siendo dependientes de las infraestructuras que están por debajo, lo cual hace que los sistemas sean cada vez más vulnerables y por ello haya que asegurarnos que esas vulnerabilidades sean bien resueltas de forma tal de que los sistemas sean inmunes ante distintos tipos de fallos. En el tema 2 hemos analizado 7 conceptos. El primero fue el de arquitectura de red, luego vimos las diferentes características de la red, agrupadas por infraestructura, tráfico, control y gestión de red. Luego pasamos a analizar las diferentes problemáticas del enrutamiento, considerando en particular el enrutamiento directo e indirecto y el enrutamiento estático y dinámico. Luego pasamos al concepto de plataforma de red, luego al de funciones de los nodos. Como sexto concepto estudiamos la problemática de enlace y de canal, y finalmente el concepto número 7 fue el de la problemática de paquetes, mensajes y protocolos.